Perdón. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Presentaré algunos incidentes relacionados con la bondad, generosidad y la munificencia
del Mesías prometido alayhi Islam. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani escribe que su generosidad era como un río sin fin y que sus manos eran como nubes que derramaban perlas. Comenzaba a llover a cántaros y seguía saciando a aquellos sobre quienes caía. Esto aumentaba exponencialmente durante el mes de Ramadán, pues continuaba dando a los necesitados un completo secreto. De hecho, no dudaba en entregar a los demás incluso las cosas más preciadas. Esta característica suya puede encontrarse en todas las etapas de su vida. Era evidente incluso antes de su nombramiento como el Mesías y el Mahdi. Así, al relatar la bondad y benevolencia del Mesías prometido al Islam, Mia Ghaffar Sahib Abdul Ghaffar Kashmiri cuenta que cuando se casó, el Mesías prometido al Islam le entregó 2 piezas de joyería valiosa para ayudarle. Para ayudarle financieramente. Esto ocurrió antes de su designación, como aún vivía recluido. El Sheikh Sahib escribe que este no es un incidente aislado. Más bien, existen muchos incidentes de este tipo. Nunca sucedió que alguien le pidiera algo y él no le diera nada a cambio, o que percibiera la necesidad de alguien y no le ayudara o asistiera, incluso sin que el propio individuo se lo pidiera. Era extremadamente generoso y amable. La madre de Bashir Sahib Bhatti dice que en una ocasión, con motivo de la boda de Hazrat Amirul Mominin, el Jalifa segundo del Mesías, Hazrat Mirza Mahmud Ahmad, una mujer que se dedicaba a tocar música tradicional, llegó a la casa del Mesías prometido al Islam con un tambor y comenzó a tocarlo con la esperanza de recibir algo, ya que se trataba de una boda. Esa era la costumbre allí. Cuando el Mesías prometido al Islam oyó el tambor, inmediatamente dirigió su atención hacia ella y dijo: díganle que deje de tocar el tambor y que se detenga, y denle lo que pida. En consecuencia, le dieron 4 o 5 rupías. Luego ella dijo: ha llegado el invierno y tengo frío. Entonces el Mesías prometido al Islam también le dio una colcha. Sin embargo, no le autorizó a tocar el tambor. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relata que, en primer lugar, debe entenderse claramente que el Mesías prometido al Islam no le entusiasmaba ningún tipo de vestimenta. Durante los últimos años de su vida recibió como regalo muchas prendas de vestir sencillas y confeccionadas a medida, especialmente abrigos, chalecos, pantalones y camisas, etc., que el jeque Rahmatullah Sahib de Lahore solía llevar consigo como obsequios de Eid al-Adha. Esta era por lo general la ropa que usaba. Sin embargo, además de esta, ocasionalmente también mandaba confeccionar la ropa a medida. Por lo general compraba sus propios turbantes y también se lo colocaba él mismo. Del mismo modo que estas prendas se confeccionaban y se usaban, también se regalaban continuamente, pues la gente las solicitaba constantemente como recuerdos bendecidos. En ocasiones llegaba incluso al punto de regalar una prenda como recuerdo bendecido y de inmediato mandaba confeccionar otra para usarla en su lugar. También personas perspicaces incluso le enviaban una prenda de vestir y al mismo tiempo pedían al Mesías prometido al Islam que les entregara una de las prendas que él había usado como recuerdo bendecido. Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib escribe que en una ocasión el Mesías prometido al Islam le dijo:
Yo solía llevar conmigo una pequeña copia de bolsillo del Corán, una pequeña copia del Sagrado Corán. Estaba impresa con una calidad excelente y una tipografía muy clara y me gustaba mucho. Pero alguien me la pidió, así que se la di, pues no quise negársela a quien me lo pidió. Hazrat Qureshi Sheikh Muhammad Sahib, quien trabajaba como cartero en la oficina de correos y era residente de Qadian, relata: en una ocasión llevé numerosos giros postales al Mesías prometido al Islam para que los distribuyera. Después de entregar el dinero, continué repartiendo por toda la ciudad correos postales restantes. Cuando regresé a la oficina de correos hacia las 4 y comencé a entregar al jefe de correos los giros postales ya procesados, las cuentas revelaron que por error había pagado 6 rupias de más a alguien. Me preocupé muchísimo, porque la cantidad que había entregado al Mesías prometido al Islam era la de mayor consideración. El jefe de correos, cuyo nombre era Al-Ladita, que era un no ahmadí lleno de prejuicios, me dijo: lo mejor sería que fueras a preguntárselo a Mirza Sahib. Realmente no quería volver a molestar a Mesías prometido al Islam, pero como el jefe de correos insistió una y otra vez, fui a verle y le dije: hoy sin querer le pagué 6 rupias de más a alguien. El Mesías prometido al Islam respondió: querido, ni siquiera sé con exactitud cuánto dinero se recibió y ya he gastado parte de él. Ya lo había distribuido a otros. Sin embargo, eres un hombre pobre, así que te daré estas 6 rupias, pero en el futuro ten más cuidado porque eres pobre. Este incidente ilustra el noble carácter, la generosidad y la compasión del Mesías prometido hacia los necesitados. Hazrat Mir Mehdi Hussain Sahib relata: en una ocasión Maulvi Muhammad Hassan Sahib me pidió un ejemplar de Chashma Masihi, fuente del Mesías. Le dije: el Mesías prometido al Islam ha dado instrucciones de que siempre permanezca un determinado número de ejemplares en la oficina, porque el gobierno solicita en ocasiones copias de los libros publicados. Por lo tanto, no hay ejemplares de reserva disponibles para entregarte. Sin embargo, si obtiene el permiso del Mesías prometido al Islam, podrá tener uno. Entonces Maulvi Sahib escribió al Mesías prometido al Islam. En resumen, escribió: solo quedan 20 ejemplares de Chashma Masihi en la oficina y necesito uno. Si no hay inconveniente, por favor permítame que me den uno. El Mesías prometido al Islam escribió en la carta: puedes llevarte una copia, y la firmó. Este incidente demuestra no solo la honestidad y la transparencia del compañero, quien explicó abiertamente la política de la oficina y el número ilimitado de copias restantes, el tiempo que formulaba respetuosamente su solicitud, sino también la gracia del Mesías prometido al Islam. Aunque aquellas copias habían sido reservadas por si se necesitaban más adelante, no rechazó la petición de quien se la había hecho. De vez en cuando Pandit Mohan Lal, que por aquel entonces era un joven brillante, venía a ver al Mesías prometido al Islam, trayendo una carta del Pandit Leghram. Dado que la familia de Mohan Lal mantenía vínculos de larga duración con la familia del Mesías prometido al Islam, cada vez que iba a visitarles, el Mesías prometido al Islam nunca le permitía marcharse con las manos vacías. Siempre le regalaba algo, como fruta o azúcar refinado, que en aquellos tiempos se consideraba un obsequio especialmente valioso. El jeque Yaqub Ali Sahib dice: Pandit Mohanlal, cuya familia también había mantenido relaciones amistosas con la mía desde la época de mi padre, solía contarme estos incidentes. Siempre decía: el Mesías prometido al Islam me trató con gran bondad, siempre me recibió con una sonrisa y nunca me permitió marcharme con las manos vacías. En una ocasión, el Mesías prometido al Islam me dio unas manzanas excepcionalmente buenas. Me las llevé conmigo. Pandit Leghram tenía la costumbre de preguntarme cada vez que regresaba: ¿qué has traído? Cuando le dije que había traído manzanas, las miró con codicia y dijo: ven, déjame comer algunas a mí también.
Pandit Mohanlal dijo, le respondí con tono de broma, no debes comer nada que provenga de la casa de tu enemigo. Dices ser un gran adversario del Mesías prometido. ¿Por qué entonces pides algo de su casa? Sin decir una sola palabra más, me arrebató la manzana de la mano y empezó a comérsela. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib concluye diciendo que Mohanlal siempre testificó que no había experimentado del Mesías prometido, al-Islam, más que bondad, generosidad y gracia. Hazrat Munshi Zafar Ahmad Sahib relata, el Mesías prometido, al-Islam, guardaba almizcle. En una ocasión le mencioné que quería un poco. Colocó el recipiente delante de mí y me dijo, coge todo lo que quieras. Tomé tan solo una pequeña cantidad. Sonriendo dijo, eso no es casi nada. Y acto seguido midió entre una tola y media, aproximadamente unos 11-17 gramos de almizcle, y me la dio. El almizcle era una sustancia sumamente valiosa, como sigue siéndolo hoy en día, y se utilizaba en perfumes y medicamentos. Sin embargo, el Mesías prometido, al-Islam, nunca le preocupó el valor monetario de sus posesiones. Su única preocupación era demostrar los más altos estándares de generosidad y nobleza de carácter. Hakim Mufti Fazlur Rahman Sahib relata que el siguiente incidente que ilustra la profunda compasión, generosidad del Mesías prometido, al-Islam, hacia sus amigos. Mi esposa dio a luz a un niño y el séptimo día, alrededor de la hora del Maghrib, comenzó a mostrar síntomas de meningitis. Dado que en aquel momento se estaba propagando una epidemia de esta enfermedad, me preocupé muchísimo. Después de la oración del Maghrib, me apresuré a ver al Mesías prometido, al-Islam, y le expliqué el estado de mi esposa. Dijo, esto parece ser el comienzo de una enfermedad muy peligrosa. Dadle inmediatamente 10 ratis, 1,82 gramos de asfetida. Él mismo se la había recetado. Luego regresa e infórmame dentro de una hora y media, hora y media. Tras la oración de Isha, regresé y le informé. La enfermedad ha empeorado en lugar de mejorar. Entonces dio instrucciones, dadle 10 ratis de quinina y avísame de nuevo dentro de una hora. No pienses que estaré dormido. Simplemente llámame desde la escalera de los hombres sin dudarlo. Una hora después regresé y dijo, no había ninguna mejoría. Respondí, entonces dadle 10 ratis de almizcle. Dije, a estas horas, dadle dónde puedo conseguir almizcle. El Mesías prometido, al-Islam, entró y regresó con un puñado de almizcle. Dijo, esto debería ser suficiente para 10 ratis. Respondí, Azur, esto es mucho más que eso. Respondió, llévalo contigo, te será útil de nuevo en el futuro. Lo tomé, me di 10 ratis, se los di a mi esposa. Una hora después regresé una vez más y le informé que su estado se había agravado aún más. Entonces ordenó darle 10 tolas, 116 gramos de aceite de ricino. Continuó cambiando los medicamentos para ayudarla. Regresé a su casa y le di aceite de ricino. Poco después vomitó de forma intensa. En esa enfermedad el vómito se considera generalmente la etapa final. Después de vomitar, su respiración se volvió dificultosa. Su cuello se arqueó hacia atrás y perdió la vista y también la capacidad de hablar. Corrí de inmediato al regreso y llamé desde la escalera. Al oír mi voz, el Mesías prometido abrió la puerta y dijo, ¿va todo bien? Respondí, su estado es crítico. Le cuesta respirar, tiene el cuello rígido. Ese es un síntoma de que la enfermedad conocida como meningitis. Ha perdido la vista y también el habla. El Mesías prometido dijo, ahora hemos utilizado todos los remedios de este mundo. Tiene para ofrecer. Solo queda un remedio, la oración. Vete a casa, ahora inclinaré mi cabeza en oración. Qué extraordinaria compasión mostró, hasta que Dios le conceda la recuperación. Al escuchar estas palabras regresé a casa y dije a mi esposa, ahora no tienes nada que preocuparte. Aquel que ha asumido la responsabilidad de tu caso se ha hecho cargo personalmente. Para entonces eran las 2 de la madrugada. Dejé a mi esposa en aquella condición, preparé una cama para mí en la habitación contigua y me fui a dormir, diciéndole a mí mismo, Mesías prometido ha dicho que ahora va a rezar, ya no hay nada más que yo pueda hacer. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de utensilios. Cuando levanté la vista vi a mi esposa a los pies de mi cama acomodando los utensilios de la cocina. Le pregunté, ¿cómo estás? Ella respondió, estabas dormido.
Alrededor de 2 horas después, Dios Altísimo me concedió su gracia. Toda la alabanza pertenece a Dios, Señor de todos los mundos. Este incidente muestra los ejemplares niveles de compasión del Mesías prometido hacia sus amigos, así que su extraordinaria generosidad con ellos. El Sheikh Yaqub Ali Sahib escribe que Qadian había un hombre de la raza de Yat llamado Nihal Singh, quien en su juventud era rudo e insensato. Había servido en el ejército y percibía una pensión. Su casa estaba pared con pared con el salón de Khan Bahadur Mirza Sultan Ahmad Sahib. Era un enemigo acérrimo de la comunidad. Por instigación suya se presentó un grave, aunque falso, caso penal contra el primer califa Hazrat Hakim ul Ummad Nuruddin y algunos otros ahmadíes. Siempre se unía a otros para acosar a los ahmadíes y lanzar insultos se había convertido en una costumbre habitual para él. Durante el mismo periodo que en estos procesos judiciales estaban en curso, se hizo necesario conseguir al mizcle para la esposa de su sobrino, llamado Santa Singh. Al mizcle no solo no se encontraba disponible en ningún otro lugar, sino que además era una sustancia extremadamente costosa. En estas circunstancias, el propio Nihal Singh, el mismo hombre que era un opositor, acudió a la puerta del Mesías prometido de Islam y le solicitó un poco de almizcle. Tan pronto como llamó, el Mesías prometido salió de inmediato sin hacerle esperar ni un solo instante. En cuanto escuchó su petición, entregó enseguida, diciendo: «Espere aquí, se lo traeré ahora mismo». Poco después regresó con aproximadamente media tola de almizcle y se lo entregó. Al Sheikh Yaqub Ali Sahib escribe además que cuando la peste se propagó en el país, el Mesías prometido del Islam, bajo la revelación divina y la guía de Dios Altísimo, comenzó a preparar una medicina que llamó Tiryak Ilahi, el antídoto divino. Esta medicina no tenía una fórmula fija, más bien añadía los ingredientes de que Dios Altísimo le guiaba para incorporar mediante una sutil revelación divina, sin prestar atención a los principios convencionales de la medicina. Incluso el peso y la medicina de cada ingrediente se determinaban únicamente bajo la guía divina. A medida que se recibía esa guía, continuaba añadiéndoselos. En esta medicina se incorporaron ingredientes preciosos por el valor de varios miles de rupías, junto con otros costosos ingredientes medicinales. Una vez preparada la medicina, el Mesías prometido del Islam la distribuyó con gran generosidad. No cobró a nadie ni siquiera por una sola píldora o un solo grano de arena. De hecho, cuando se solicitaban desde lugares lejanos, le enviaba por correo certificado enteramente su propio cargo. El doctor Sadiq Sahib relató en una ocasión: alguien solicitó únicamente 2 o 3 más unidad de medida de Tiryak. Sin embargo, el Mesías prometido del Islam envasó una cantidad mayor de recipientes e hizo que se enviara por correo. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib escribe: cuando yo también solicito un poco, el Mesías prometido del Islam me concedió una cantidad muy abundante. Esta no era una práctica únicamente del Tiryak. También cuando se trataba de medicina, su carácter era tal que con frecuencia se entregaba botellas enteras a quienes se las solicitaban. En algunas ocasiones incluso dio almizcle de gran valor y de la más alta calidad a sus enemigos más acérrimos, habiéndose mencionado ya anteriormente uno de estos incidentes. El Sheikh Muhammad Nasim Sahib afirma: una ocasión necesité almizcle que era casi imposible de conseguir en Qadian por aquellos días. Se lo pedí al Mesías prometido del Islam y él me dio muchas más de lo que necesitaba. Munshar Zafar Ahmad Sahib de Kapurthala relata: un amigo había realizado grandes esfuerzos gastados en una cantidad considerable de dinero para obtener de alguien la fórmula con la que preparar un determinado compuesto medicinal, Kushta. Después de prepararlo, presentó tanto la medicina como la fórmula del Mesías prometido del Islam. Otro amigo me pidió que consiguiera aquella fórmula
pero su propietario no estaba dispuesto a compartirla con nadie. Fui al Mesías prometido del Islam y le dije: un cierto amigo ha presentado un compuesto medicinal a Hazur. Respondió: la botella está así, puede tomarla. Luego pregunté: ¿y la fórmula? Hazur respondió: también está allí, justo al lado. Así que tomé el compuesto medicinal junto con su fórmula escrita y se los mostré a ese amigo, diciéndole: tú no se lo dirías a nadie, pero yo lo he traído. Aquí está. Entonces aquel amigo fue al Mesías prometido del Islam y comentó: Hazur se lo ha regalado. El Mesías prometido del Islam respondió: vino a mí pidiéndolo, así que se lo di. Además, el Mesías prometido del Islam me dijo: también tenemos un cuaderno de recetas que pertenecía al Mirza Sahib, refiriéndose a su difunto padre. Si quiere fórmulas médicas, también le daré ese cuaderno. Contiene muchas recetas excelentes, puede llevárselo. Sin embargo, después ya me acordé de recoger aquel cuaderno, a pesar de que Hazur había deseado amablemente dármelo. Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Sahib escribió una carta al Mesías Islam: debido a un embarazo desde hace algún tiempo existe la tal dificultad en mi hogar que no se puede preparar comida en casa. Se puede encargar a otras personas que honren el pan, pero preparar platos cocinados resulta difícil. Por lo tanto, solicito respetuosamente que durante algún tiempo se disponga el envío de curry, del langar, cocina comunitaria, a mi casa. En respuesta al Mesías prometido del Islam, escribió a Mia Nalmuddin Sahib, quien estaba a cargo del langar, comedor, dándole la siguiente instrucción: a Mufti Sahib se le debe proporcionar curry de buena calidad de langar 2 veces al día. Esta es una orden. Hazrat Muhammad Ismail Sahib relata: en una ocasión el Mesías prometido del Islam tuvo la intención de enviar una delegación de Nisibis para investigar asuntos relacionados con Jesús. La delegación estaba compuesta por Mirza Huda Bakhsh Sahib, Molvi Qutbuddin Sahib, y según relata el narrador, el tercer miembro era mi padre, Mia Jamaluddin Sahib. Estas personas habían sido seleccionadas por sorteo. El Mesías prometido del Islam entregó a cada uno de los 3 hombres 50 rupías para preparar la ropa y cubrir las demás necesidades del viaje. También organizó para ellos una reunión de despedida. Sin embargo, debido a determinadas circunstancias, la expedición fue posteriormente cancelada. Cuando se canceló el viaje, mi padre, según relata el narrador, fue a devolver las 50 rupías al Mesías prometido del Islam. Hazur respondió: lo que una vez ya hayamos dado a alguien, no volvemos a quitárselo. Más tarde, cuando mi padre regresó a casa, me narró este incidente. Hazrat Malik Ghulam Hussain Sahib relata: al Jalsa de 1894 y 1895 también asistió Hashamuddin Sahib Sialkoti, quien tenía un gran gusto por la cocina y la buena comida. En presencia del Mesías prometido habló muy elogiosamente de un plato llamado Shabdeg, diciendo: su santidad, Shabdeg es un plato especialmente delicioso. El Shabdeg era un plato preparado por diferentes tipos de carne, al que también se añaden diversas verduras y otros ingredientes. Posteriormente se cocina durante toda la noche. El Mesías prometido del Islam me llamó y me dijo: proporciona a Shah Sahib todo lo que le guste, tantos ingredientes como necesite. En consecuencia, la carne se obtuvo localmente, mientras que los nabos fueron traídos de Batala. Al atardecer se colocaron el fuego aproximadamente 4 ollas grandes para cocinar. También se compró arroz en una tienda muy conocida, una cantidad aproximadamente de 2 o 3 man, y la media. Un man son aproximadamente 37,3 kilos. Por la mañana la comida fue servida a los invitados conforme al deseo de Sayyid Hasamuddin Sahib. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relata: Munshi Zafar Ahmad Sahib me escribió diciendo: en una ocasión durante el Jalsa Salana los fondos se agotaron. En aquellos días no existía un sistema regular de recaudación de donaciones destinado específicamente al Jalsa Salana. Por lo contrario, el Mesías prometido sufragaba personalmente todos los gastos con sus propios recursos. El difunto Mir Nasir Nawab Sahib,
quien supervisaba el langar, vino y expuso que ya no quedaba provisión alguna para los invitados aquella noche. Es decir, los fondos se habían agotado, el dinero se había terminado y las provisiones de alimentos también se habían acabado. Ya no había nada disponible con lo que alimentar a los invitados. El mesías prometido al Islam dijo: toma algunas joyas de Bibi Saiba, eso puede ser suficiente para satisfacer la necesidad actual. En otras palabras, el mesías prometido al Islam instruyó que se tomaran las joyas de Hazrat Ammayan para venderlas o utilizarlas con el fin de recaudar fondos, de modo que pudieran organizarse las provisiones. En consecuencia, las joyas fueron vendidas o empeñadas y Mir Sahib trajo el dinero y organizó las provisiones necesarias para los invitados. 2 días después, por la noche, y en mi presencia, Mir Sahib volvió a decir que no quedaba nada para el día siguiente. Los fondos recaudados de las joyas había durado 2 días, pero ¿qué se iba a hacer ahora? El mesías prometido dijo: hicimos todos los arreglos que pudimos con los medios aparentes, hemos dado todo lo que teníamos, ya no nos queda nada que hacer. Estos son los huéspedes de Dios y han venido por Dios Altísimo. Son los huéspedes de Dios, ahora será Él mismo quien se encargue de todo. Munshi Zafar Ahmad Sahib dice: a la mañana siguiente, sobre las 8 o las 9, cuando llegó el cartero, el mesías prometido nos llamó a Mir Sahib y a mí. El cartero llevaba en la mano entre 10 y 15 giros postales procedentes de distintos lugares, cada uno de un importe de 50 o 100 rupías. Los remitentes habían indicado que los envíos que no podían asistir al convencional y que por lo tanto enviaban dinero para sufragar los gastos de los invitados. El mesías prometido al Islam recibió las giros postales y a continuación pronunció un discurso sobre la confianza en Dios. Munshi Zafar Ahmad Sahib dice: en aquel momento también había otras personas presentes. El mesías prometido dijo: del mismo modo que una persona mundana confía en el dinero que guarda en su caja fuerte, convencida de que puede sacarlo cuando quiera, quienes depositan su confianza en Dios tienen una certeza aún mayor en Dios Altísimo. Es indudable que siempre que surge una necesidad, Dios Altísimo envía de inmediato los medios. Por lo tanto, cuando el mesías prometido al Islam dijo que eran huéspedes de Dios y que habían venido por él, sin duda también rezó por ellos, y su confianza en Dios era inquebrantable. Entonces Dios Altísimo se encargó personalmente de todo. Hazrat Mia Rahmatullah Sahib cuenta: el mesías prometido solía decir: la hambruna y la peste se han desatado al mismo tiempo, y aún así la gente no se arrepiente, se mueren de hambre. 3 años después, una grave epidemia se extendió por todo el país. Durante los días de hambruna, el mesías prometido solía decir que los hadices que se menciona que produciría una hambruna en la época del mesías prometido. Así se cumplió en las palabras del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y en la promesa de Dios Altísimo. Por otra parte, el mesías prometido ordenó a Maulvi Sahib Hazrat Khalifatul Masih I que adquiriría todo el grano que fuera posible. En aquella época, el mesías prometido supervisaba personalmente los preparativos del langar, cocina comunitaria y servicio de la hospitalidad. Dado que existía el temor y el peligro que se produjera una hambruna, ordenó organizar en primer lugar el suministro de cereales y otras provisiones y encomendó esta tarea a Hazrat Khalifatul Masih I para que las compras pudieran realizarse de inmediato. De acuerdo con las instrucciones del mesías prometido, Maulvi Sahib se compró 30 sacos de langar. Había escasez de donativos, por lo que el mesías prometido vendió todas las joyas que tenía en su casa. Le entregó a Maulvi Sahib 700 rupías para comprar trigo. 700 rupías constituían una suma muy elevada en aquella época. A continuación, el Maulvi Sahib envió al difunto Mia Nalmuddin Sahib al pueblo para comprar trigo. Se dice que Mirza Ismail Sahib también acompañó y compraron cereales. Llegaron a nuestra zona personas desplazadas de Bikaner, una región de Rajasthan, en la India. Allí se habían desatado una grave hambruna y la gente había comenzado a llegar desde aquella región. Por todas partes se oían gritos pidiendo pan. El mesías prometido ordenó que siempre que hubiera harina preparada en el langar y que el pan estuviera constantemente listo, le dijo a Mia Nalmuddin Sahib que diera pan a todo aquel que pidiera y que nadie se marchara con las manos vacías. En pocos días se agotó todo el grano que se había comprado. Entonces el mesías prometido pronunció un discurso cuyas palabras fueron las siguientes: se trata de un asunto pasajero. No siempre se exigen tales sacrificios, ni tampoco siempre se obtiene una recompensa. Son días especiales para los creyentes, que Dios Altísimo permita a los miembros esforzarse para complacerle. A raíz de este discurso se recaudó algo de dinero y también llegó ayuda del exterior. A continuación se compró más cereal. De este modo, durante los días de hambruna, este sistema siguió funcionando. A todo el que llegaba
se le daba de comer inmediatamente. El Mesías prometido solía decir: he leído en algunos periódicos que ciertos países han muerto de hambre muchos niños y han fallecido numerosas personas. No hay cereal disponible. El hecho de que no haya cereal disponible es un castigo severo y una muestra de la ira de Dios Altísimo. Solía repetir una y otra vez: que Dios Altísimo tenga misericordia, con gran preocupación y angustia. El Mesías prometido solía preguntar a Mian al-Muddin Sahib y a Molvi Sahib por el grano. Incluso hoy en día hay algunos países que en el mundo que dan condiciones similares. La situación es muy difícil, reina la hambruna, no hay cereal disponible o la inflación es tal que la gente no puede permitirse comprar alimentos. Hay personas que mueren de pobreza y hambre. Por la gracia de Dios Altísimo, siempre que la comunidad tiene conocimiento de este tipo de situaciones, envía fondos para ayudar a las personas y atender a sus necesidades básicas. Los miembros también aportan a este esfuerzo. Que Dios Altísimo les conceda una capacidad aún mayor para seguir esforzándose en ayudar a los pobres y a quienes padecen hambruna. Hazrat Qazi Nur Muhammad Sahib cuenta en un texto escrito en la época de Hazrat Khalifatul Masih II: tuve la oportunidad de estudiar por las noches de Darul Masih con Hazrat Khalifatul Masih II, que era mi compañero de clase. Hazrat Maulvi Sher Ali Sahib nos enseñaba. El Mesías prometido solía dirigir discursos a las mujeres y en aquel momento el sonido de sus discursos llegaba con claridad. Sin embargo, lamentablemente no recuerdo lo que dijo el Mesías prometido. Por lo que el general Mullah Ahmad Nur se encargaba de ir a buscar harina para el langar. Cuando traían la harina en un burro, Dios Altísimo concedía a este humilde siervo la oportunidad de levantar el saco de harina y llevarlo a Darul Masih. En una ocasión vi al Mesías prometido sacar muchas rupias del pliegue de su camisa y guardarlas, sin contarlas en su bolsillo. Se la prenda clérigo Ahmad Nur le entregó el dinero sin contarlo y definitivamente le indicó que fuera a comprar todo lo que necesario para el langar, de modo que pudieran continuar con los preparativos. Hazrat Mia Chirag Din Sahib relata: en una ocasión sentí la garganta tan oprimida que no podía hablar. El Mesías prometido dijo que Hazrat Molvi Nuruddin Sahib examina la garganta de Chirag Sahib. ¿Qué le ocurre para haber perdido la voz? Hazrat Molvi Sahib lo trató durante algún tiempo, pero fue en vano. Más adelante, cuando Muhammad Hussain Sahib, Dr. Yaqub Bagh Sahib y Dr. Burhan Sahib de Lahore se encontraban reunidos, el Mesías prometido volvió a plantearles el asunto y le preguntó cuál era la causa de la que el chico había perdido la voz. El Dr. Yaqub Bagh Sahib me examinó la garganta y dijo: si da la orden, se le puede cortar el interior de la garganta, queriendo decir que al parecer se trataba de un problema de amígdalas y que su extirpación le devolvería la voz. El Mesías prometido no respondió nada y permaneció en silencio. Unos días después le dijo: Chirag, ahora te curaremos nosotros mismos, y mirando allí mismo te preparemos un remedio. Por la sabiduría de Dios, ese mismo día llegó un herbolario de Amristar con un frasco de escurtido elaborado con hojas de madar. El Mesías prometido abrió, lo observó y dijo: esta es tu cura. Ya había dicho que prepararía un remedio. Entonces, como si tratara de una señal, llegó un hombre que se dedicaba a elaborar este tipo de productos, remedios y conservas, trayendo consigo aquel escurtido de hojas de madar. Tras lo cual declaró que era el tratamiento. A la hora de comer le colocaban 2 o 3 hojas sobre un pan plano y se las daban. Era muy agradable de comer, y el Mesías prometido también las probó. Dice: me proporcionó un alivio. En ese momento el Mesías prometido me entregó la jarra entera y me dijo: tómatela tú mismo. Cuando lo hice me preocupé por completo. Hazrat Mirza Afzal Beg Sahib relata: llegué por primera vez a Qadian en 1898. Mi padre, un abogado litigante, en ambos casos su nombre figura como Afzal Beg. Parece que hay un error en los nombres. Se matriculó en el Instituto Talimul Islam para que continuara mis estudios. En aquella época había unos cuantos alumnos internos y sus comidas se servían en el comedor comunitario. Surgieron algunas quejas acerca de la comida, y mi padre comentó al Mesías prometido del Islam que a los niños les costaba comer. En un gesto de generosidad dijo que enviaría comida a los niños desde su propia casa, y de ese modo durante varios meses nuestras comidas producieron en su hogar. De vez en cuando también enviaba mangos y dulces para que los niños las disfrutaran. Khwaja Abdul Rahman Sahib Kashmiri contó que Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, que el difunto Hafiz Hamid Ali Sahib, solía relatar lo siguiente: siempre que el Mesías prometido le llegaba dinero de cualquier lugar, me llamaba, me lo entregaba y sin contarlo me decía: tómalo ahora
Quién sabe cuándo llegará más. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib señala que el difunto Hafiz Hamid Ali Sahib era uno de los asistentes personales quien solía entregar del dinero para las necesidades del hogar y para atender a los invitados. Hazrat Khan Sahib, Sayyid Ghulam Hussain Sahib cuenta en una ocasión el Mesías prometido de Islam me envió desde Qadian a Batala para recoger un paquete que había llegado en tren y me dio 5 rupias para ello. Tenía que ir a recoger aquel paquete que resultó ser una cesta de uvas, por lo cual solo se habían cobrado 4 annas. Cuando se las llevé, se las entregué, rasgó con ambas manos la pillera que le cubría. Sacó unas uvas y se las dio primero a mí diciendo esta es su parte. Cuando intenté devolverle el dinero que había sacado, casi 5 rupias, cogió la cesta, la llevó al interior y dijo entre amigos no hacemos cuentas. Yo tenía 15 años para aquel entonces. Hazrat Munshi Qazi Manhus Alam Sahib, Maulvi Muhammad Ali Sahib y Khwaja Kamaluddin solían ejercer juntos la abogacía de Peshawar como socios, compartían con misma fuente. Maulvi Muhammad Ali Sahib llegó más tarde a Qadian, mientras que Khwaja Sahib permaneció allí cuando se presentaron demandas contra el Mesías prometido. Esto parece referirse a los casos presentados por Karamuddin. Khwaja Sahib vino desde Peshawar para representarlo. El Mesías prometido se encontraba en la mezquita Mubarak cuando llegó Khwaja Sahib con una gran angustia y dijo: Su santidad, solo Dios y sus profetas saben lo que me costó llegar hasta aquí. Empeñé las joyas y a mi esposa para reunir el dinero del viaje. Mi situación financiera es muy mala. El Mesías prometido dijo: Khwaja Sahib necesita dinero, venga. Entró Khwaja Sahib, lo guió, abrió el baúl, sacó 2 o 3 grandes puñados. Cuántas monedas le cupieron en las manos, les depositó en el regazo de Khwaja Sahib diciendo: ¿Esto es suficiente? ¿Es suficiente, Khwaja Sahib, o necesita más? Khwaja Sahib respondió: esto es más que suficiente. Cuando más tarde contó el dinero del mezquita ascendía a 300 rupias. Al día siguiente partió hacia Gurdaspur. El Mesías prometido había depositado aquel dinero en su regazo sin contarlo en absoluto, y ese era su hábito habitual. Tampoco contaba nunca el dinero que entregaba a sus ayudantes, pues depositaba en ellos plena confianza y seguridad. Durante todo el tiempo que tuve fortuna de permanecer en su compañía, ni una sola vez le vi pedir cuentas a ninguno de sus ayudantes. Siempre que alguien le pedía, él sencillamente daba. Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani escribe que al mencionar bondad mostrada hacia Khwaja Sahib, Kamaluddin Sahib, quien ahora ha roto sus lazos con la comunidad, es decir, se ha separado de ella y alberga enemistad y hostilidad hacia la progenie de su benefactor, es decir, el Mesías prometido le había otorgado innumerables favores. Sin embargo, él muestra animosidad hacia Hazrat Khalifatul Masih, según quien pertenece a su progenie. Tenía una amplia experiencia personal de la gracia, la benevolencia y la generosidad y beneficencia del Mesías prometido de Islam. De hecho, había sido testigo de estos favores en numerosas ocasiones. Recibió repetidamente sumas sustanciales de dinero, pero a pesar de ello, ni una sola vez reconoció ni expresó jamás gratitud hacia su benefactor. Más bien continuó jactándose de sus propios servicios, afirmando constantemente que había prestado un gran servicio a la comunidad. Escribe además, consideró esto una ingratitud hacia el benefactor de uno y el desprecio absoluto por sus favores. Durante los días en que se celebraban los procesos judiciales, Maulvi Karamuddin Sahib Gurdaspur, en cierta ocasión, en el transcurso de las actuaciones, mostró al Mesías prometido una carta que había llegado de su casa en Peshawar, en la que mencionaba las dificultades económicas por las que estaban atravesando. El Mesías prometido entregó inmediatamente 500 rupias en efectivo y posteriormente dispuso que se le dieran 100 rupias cada mes. A partir de entonces continuó recibiendo 100 rupias mensuales. Además, por instrucción del Mesías prometido, los miembros de la comunidad habían contribuido con una suma considerable para sufragar los gastos de los procesos judiciales. Y ese dinero permaneció bajo la custodia de Khwaja Sahib. Aún así, el Mesías prometido no le pidió ni una sola rindiera cuentas de ello. Además de semejante generosidad y beneficencia económica, Hazrat Sahib Zada Abdul Latif Sahib Shahid había obsequiado al Mesías prometido un valioso abrigo de estilo afgano.
Khwaja Sahib se lo pidió diciendo: Su Santidad tenga la bondad de concederme este abrigo para que pueda usarlo al comparecer ante el tribunal. En virtud de su bendición infundiré respeto y asombro en el abogado de la parte contraria y en el tribunal. Con una sonrisa el Mesías obsequió a Khwaja Sahib por aquella valiosa bellamente bordada capa. Esto también se mencionó en el sermón anterior. Alguien había traído un fino abrigo de cuero de piel de oveja. Incluso hoy en día las prendas de cuero se consideran valiosas y así también se consideraban en aquellos tiempos. Cuando Khwaja Sahib solicitó aquel abrigo, el Mesías prometido se lo concedió. Sheikh Hamid Ali Sahib relata que hasta el mismísimo final de su vida nunca me pidió ni una sola vez que me rindiera cuentas, ni jamás se disgustó conmigo. Una ocasión fui a Lahore. Maulvi Nuruddin Sahib había enviado una remesa de 700 rupias que traje de vuelta ya fuera en efectivo, mediante un giro postal o por medio de un vale. También compré algunos suministros y después de hacerlo regresé aproximadamente 50 rupias. Presenté al Mesías prometido el desglose de los gastos. Respondió: ¿Cuándo te he pedido yo un desglose? Al Sheikh Ahmad Din Sahib relata: en cierta ocasión el Mesías prometido instruyó a este servidor: ve a ver a Mian Nabi Bakhsh Sahib, zurcidor en Amristar. El Mesías prometido escribió una carta y dijo: entrégasela. Cualquier artículo que compre para ti, tráelo de vuelta si demora y regresa mañana. Al día siguiente me retrasé un poco en regresar. Entonces se instruyó al ayudante del Mesías prometido: Mia Karamdad Sahib, ve de inmediato y envié al Ahmaddin a Amristar y todavía no ha regresado. Espero que todo esté bien. Ve y averígualo. En el camino, Mia Karamdad Sahib se encontró conmigo y me dijo: Hazrat Sahib está muy preocupado por ti. Cuando me presenté ante el Mesías prometido, de inmediato me preguntó: ¿sufrió algún inconveniente? Respondí: Hazur, no sufrí ningún inconveniente en absoluto. El simple hecho de escuchar a Hazur preguntar por mi bienestar llenó mi corazón de una inmensa alegría al ver que se había interesado con tanta bondad por mi estado. Luego quise presentarle un desglose de los gastos junto con el dinero restante. Hazur preguntó: ¿quién es ese papel? Respondí respetuosamente: la lista de los artículos comprados, y este es el dinero que ha sobrado. Con gran afecto Hazur dijo: ¿qué cuentas puede haber entre usted y yo? Puede gastar este dinero restante en sus propias necesidades. Me sentí desbordadamente en alegría. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani relata que en una ocasión Hazrat Hakim Ummat Maulana Nuruddin pidió prestada una suma de dinero Mesías prometido. Cuando más tarde envió el dinero de vuelta para saldar la deuda, el Mesías prometido expresó su desaprobación, lo devolvió y comentó: ¿acaso considera que nuestro dinero es algo separado del suyo? Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani escribió además que después del Mesías prometido anunciara que había sido elegido por Dios Altísimo y de que la gente también se enterara de que Dios le había dado las buenas nuevas de que a los reyes buscarán bendiciones de sus prendas. Los reyes buscarán las bendiciones de sus prendas. Las personas comenzaron a pedirle con frecuencia prendas de su ropa. Nunca se les negó a nadie. A veces la situación llegaba al punto que solo le quedaba una ropa que llevaba puesta en ese momento, pues todas las prendas habían sido regaladas. Al Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani relata que el Mesías prometido permitió a Mir Abbas Ali Sahib conservar y gastar ganancias obtenidas de la venta de Ibrahim Ahmadiyya. Esto no es más que una modesta muestra de magnanimidad y generosidad. Hazrat Munshi Zafar Ahmad Sahib narra que Mirza Nizamuddin Sahib y Mirza Inamuddin Sahib, aunque eran parientes del Mesías prometido, se encontraban entre los más acérrimos opositores. Sin embargo, cada vez que veían en apuros solicitaban ayuda financiera al Mesías prometido, él atendía su petición. En una ocasión relata: Mirza Nizamuddin Sahib pidió al Mesías prometido en su presencia 50 rupias y una cantidad aproximada. El Mesías prometido ordenó inmediato a Hafiz Hamid Ali Sahib que le entregara dicha cantidad. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe que el doctor Muhammad Ismail le relató que durante la época de Khalifatul Masih I, Abdul Mujib Sahib en árabe le comentó una ocasión: ¿qué se puede decir de la generosidad del Mesías prometido? Durante su vida nunca experimenté dificultad alguna. Cada vez que necesitaba algo se le pedía sin la menor vacilación y él daba más de lo que necesitaba. De hecho, también me proveía por su propia iniciativa. Después del fallecimiento del Mesías prometido, que aunque el propio Hazrat Khalifatul Masih I era renombrado
Por su generosidad no pudo satisfacer la necesidad del mismo modo. Al fin y al cabo, al encontrarse en dificultades, le escribí diciéndole: usted se ha convertido en el califa del Mesías prometido, pero al satisfacer mi necesidad no ha logrado seguir su ejemplo. El Mesías prometido solía traerme de tal y tal manera, y al recibir mi carta al Califato Masí me proporcionó ayuda económica, y aún así digo, juro por Allah que en ese aspecto no hay comparación con el Mesías prometido y a cualquier otra persona. Nadie se la aproxima. En una ocasión, una mujer pobre robó algo de arroz de la casa del Mesías prometido. Cuando la gente lo vio, se armó un gran alboroto. En ese momento, el Mesías prometido se encontraba en la habitación trabajando, y al oír ruido salió, vio a una mujer pobre, indigente, extremadamente desaliñada, de pie a una pequeña bolsa de arroz de mano. Cuando Mesías prometido se enteró de todo el sucedido, observó el estado de aquella pobre mujer, sintió una gran compasión por ella y dijo: esta mujer parece estar hambrienta e indigente, así que denle un poco de más de arroz y déjenla marchar. Adoptad el atributo divino de Sattar, es decir, el que cubre los defectos o las faltas de los demás. Después de narrar este incidente, Mirza Bashir Ahmad Sahib afirma: el raíz de este relato alguien podía sacar apresuradamente una conclusión del acto que fomenta el hábito de robar, en otras palabras, que se estaba premiando el cometido de un robo. Sin embargo, una persona comprenderá que, dado que los bienes pertenecían al Mesías prometido, quien tomó de ellos era una mujer hambrienta, indigente, no se consideraba robar, más bien se consideraba que la ayuda necesitada. Está demostrado en las hadices que tales eran extremas. El santo tampoco consideraba ladrón a quien parecía hambre extrema y tomaba algo de comer. Al contrario, ocultaba su falta en una ocasión. Estos son ejemplos profundos de sumisión a nuestro Maestro. Allah envía tus bendiciones a Muhammad y a tu servidor del Mesías prometido, y concédeles bendición y paz. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر